Hola, bienvenidos al espacio del Trío Galaxia, un podcast en el que hablaremos de temas relacionados con el emprendimiento, en el cual invitaremos a personas que se atrevieron a dar el siguiente paso. Esto con la intención de motivarte a ti que nos estás escuchando. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos estés escuchando una vez más en este nuevo capítulo del espacio del Trío Galaxia. El día de hoy les tenemos un súper invitado que tiene una larga carrera en este tema del emprendimiento, Jorge Castillo. Gracias. Gracias por la invitación. Agradecemos mucho el espacio y el que tengan proyectos como este para poder proyectar lo que está sucediendo aquí en Ciudad Juárez, ¿no? No, al contrario, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y bueno, pues comenzamos. Antes que todo, quisiéramos hacer la pregunta de quién es Jorge Castillo y qué hace para los que no lo conocen. Bueno, yo soy diseñador gráfico, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hace 10 años empiezo preparando un producto que se llama ahora El Toro, nos especializamos en la preparación de carne seca, de sabores. Tenemos 10 sabores hasta el momento, y dentro de eso pues preparamos otras botanas que también llevan carne seca. Nos empezamos a especializar un poco más, un estilo un poco más gourmet, llamémosle, porque pues carne seca en nuestra ciudad hay muchísima, ¿no? Sí, claro. Entonces esto es un negocio meramente familiar, somos mi esposa y yo. Okay. De hecho, literalmente somos mi esposa y yo. Nada más nosotros trabajamos en esto. Pero aun cuando el equipo es pequeño, digo, ya hemos traspasado fronteras, ¿no? Ya esto ha llegado muy lejos. Hemos llegado a varios países, pero bueno, les platicaremos ahorita sobre la marcha de todo esto, ¿no? Ok, claro que sí. Bueno, pues primero que nada también sabemos que está aquí presente la esposa también de Jorge Castillo. Hola a todos. Saludos. Bueno, ya nos platicaste ahorita qué estás haciendo actualmente, pero queríamos preguntarte también cómo es que esto inició, cómo es qué te inspiró, cómo comenzaste a realizar lo que estás haciendo ahorita. Bueno, esto empieza desde pequeño, ¿no? Yo creo que todos tenemos un gusto por algo que hacemos diario y a lo mejor ni nos hemos dado cuenta que tenemos el potencial para venderlo, ¿no? Todos tenemos una pasión, algo que nos gusta, ya claro, sea la música, pintura, la cocina. En mi caso, la cocina es algo que desde pequeño se me ha inculcado. Vengo de generaciones de familia que siempre el corazón de la casa está en la cocina, ¿no? Okay. Entonces, yo tenía ahí el conocimiento, porque no lo viví, que mi abuela en su pueblo, que era Coyame, ella hacía carne seca. Okay. Y hacían sotol y varias cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una de estas, bueno, yo a mis 18 años me voy a vivir a Guadalajara y ahí en un intercambio de la universidad, llamémosle borrachera entre amigos, intercambio cultural. Entonces habíamos varios, por ejemplo, digo, de Ciudad Juárez, algunos de Sonora, algunos de Guadalajara, etcétera, ¿no? Y todos llevamos algo representativo. Entonces, digo, no me iba a llevar el asador y el carbón y así, que aquí es lo que nos representa, ¿no? Sí. La carne asada. Y quise preparar mi primer carne seca, la cual me salió espantosa. Pero ¿les gustó? Les gustó, okay. Digo, ya con clamato y todo. Uh-huh. Pero no espantosa, sino que me salió muy salada. Recordemos que esto fue cuando apenas existía Yahoo. Uh-huh. Ni siquiera Google. Y Yahoo se tardaba como 3 horas en contestarte algo, ¿no? Entonces no había como que en qué basarte como para aprender. Entonces ahí fue mi primera experiencia con la carne seca. Siempre fue algo que traje como que en mente. Y ya pasando algunos años, alrededor de 10 años, entro a estudiar diseño gráfico en la UACJ.
y compartía ahí tiempo también estudiando en el centro de cómputo, trabajando en el centro de cómputo. Okay. Entonces era una jornada, pues, no sé, de 10 horas de estar en la universidad, todo el día ¿no? en la escuela, sí. Y obviamente, como ya estaba en cierta edad en la cual no iba a pedir un apoyo a la familia por mi segunda carrera, pues yo empecé como que, te digo, a trabajar medio tiempo y el otro medio tiempo estudiando. Empecé a preparar la carne seca para mí, para yo poder llevarme al trabajo algo que no fuera perecedero, ¿no? Y algo que me fuera a durar esa jornada tan larga sin hacerse malo, o el típico lonche que ya está todo remojado en la noche, ¿no? Sí. Y ni ganas de comértelo. Entonces empecé a preparar esta botana y poco a poco me empezaban a pedir compañeros del trabajo para probar. Y en cuanto me hicieron la pregunta que si yo la vendía, pues como me dediqué alrededor de 7 años vendiendo música, pues qué más me iba a vender. O sea, todo lo vendía, ¿no? Sí. Entonces dije, no, claro que sí lo vendo, ¿no? ¿Y a cuánto? Una pregunta, ¿sí? ¿Alguna vez fue Godínez? Mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Ok. De hecho, sí. De hecho, bueno, no se podría decir que mucho tiempo, contemplando que ahorita tengo 41 años y fui godínez alrededor de, si lo pongo como que todo junto, alrededor de 10 años, supongo, más o menos, ¿no? Pero la verdad fue poco. O sea, sí, claro. el otro tiempo, pues la verdad fue freelance y estar en la música y viajar y etcétera, ¿no? Total, me voy a la primer tienda que encuentro para yo poder ver gramajes y ver a cuánto vendían, etcétera. Y empecé a vender paquetitos de 20 pesos, ¿no? Cosa que de repente se hizo muy vendido hasta en rectoría y en diferentes oficinas y así. Era el dealer de la carne seca. Ajá. Es literal, o sea, entonces empecé a ganar más de la carne seca que del trabajo que tenía de medio tiempo. Sí. Y es donde empecé a ver como que algo, ¿no? O sea, dije, bueno, esto puede tener cierto futuro. Como estaba estudiando diseño gráfico, pues me aventé mi primer logotipo, la búsqueda de una marca, del nombre que yo quería, todo el branding, todo esto, ¿no? Todo el estudio de mercado, etcétera. Y ya empecé a sacarle una marca al toro, y bueno, que se llama El Toro ahora. Y bueno, fue una evolución durante, pues ahora tenemos ya 10 años con la marca. Y ha sido una evolución que yo le digo todavía a mis clientes ahora de diseño. Les digo, fíjense, si yo soy diseñador e invertí para que alguien más hiciera mi marca. O sea, sí, es cierto. Imagínense la importancia de invertir en tu marca, ¿no? O sea, entonces, total, así ha sido más o menos la historia, ¿no? No, y ya pues durante esos 10 años me imagino que una larga carrera de experiencias, de... Sí, bueno, está muy interesante la historia desde el principio. Eso es lo que queríamos conocer, quién era Jorge Castillo, cómo había empezado. Y bueno, como experiencia hemos tenido también que como emprendedores hay muchos retos. Sí. A nosotros nos gustaría saber cuáles son los retos que enfrentó cuando empezó con esto, con esto de la carne seca. Complemento una de las primeras preguntas de ser godínez. Salgo de la universidad yo ya trabajando en una agencia de publicidad muy reconocida pues a nivel nacional. Es de aquí de Ciudad Juárez. Y la verdad fue una experiencia padrísima como diseñador, ¿no? Yo en esos 4 años que estuve en la agencia, pusimos más o menos en pausa El Toro. Porque digo, también mi esposa trabajaba en el área de publicidad. Bueno, nos casamos. Sí, bueno, o sea, no fue todo el combo junto. Nos casamos, fuimos papás. Todo en menos de me graduó 6 meses. Y todo esto fue Se los juro, fue así de la mano, ¿no? Todo el pomo. Ajá, entonces cuando pasa todo esto, Mérida sale de la empresa en donde también trabajaba ella. No digas dónde. No digo dónde. Pero sale de la empresa en donde trabajaba
Y ahí viene uno de los primeros retos, ¿no? O sea, de decir, bueno, ¿qué va a suceder? O sea, con un sueldo, sabemos que a veces ni con 2 sueldos alcanza, ¿no? Entonces dijimos, bueno, con un solo sueldo, pues bueno, vamos a hacerlo funcionar, ¿no? Y empezamos a hacer funcionar. Insisto, el toro estaba en pausa. Porque para esto ya éramos papás. Sí. En la historia ya éramos 3 personas. De hecho, creo que es como de los mayores miedos, ¿no? Que tienes al empezar un proyecto de que, híjole, voy a dejar mi trabajo, un sueldo seguro, por algo que voy a aventurarme. Exacto. Yo creo que es donde la piensa más la gente. Yo creo que el primer obstáculo que hubo en el toro fue que me corran de mi trabajo por ser mujer y mamá. En serio. A los año y medio. Ay, no sé Viene si el mal- Papa, más o menos. Viene Ajá. el Papa. Ah, ok. Y fuimos de los productos que nos pidieron como ofrenda para el Papa y su comitiva. Órale, Entonces qué eran padre. alrededor de 12 paquetes que iban a armar con productos de la región. Órale. Ajá. Y bueno, el tiempo que se nos dio fue muy corto para prepararlo. Muy bien. Y aparte, pues era un regalo. Que nos- Sí, claro. O sea, no iba a sacarle nada de eso. Sí, no. O sea, Era tiempo más que la y- bendición, ¿no? Allá de lejos. Entonces, la cosa para esto es de que yo tenía mi primer maquinita Feature Price, ¿no? En ese entonces, ok. una mini maquinita que te producía alrededor, todavía la tenemos, Ni un de hecho. kilo. Sí, o sea, como 700 gramos, que es nada. Nada. Pero para lo que yo vendía en la universidad, pues estaba bien. Estaba. Pero entonces cuando ya aquí dices, son 12 personas, necesitamos producción Sí, rápida. más demanda. Y le digo a Mérida, ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda. Entonces, en esto ya dice, bueno, pues a mí no me gusta pues ni cocinar tanto en ese entonces. Ay, amor, Pero no, muy- bueno, era un respeto al animal. Eran varios obstáculos Ok. con los que yo me enfrenté cuando Ok. me lo dijo. Entonces, no era como que la mejor cocinera del mundo. O sea, no, para nada. Entonces, eran varios retos y era un compromiso que para decir sí no era fácil. Tienes que tratar aquí, estamos hablando de que, bueno, la carne seca igual y ya la ven el producto terminado y es algo Muy pues, muy bonito, ¿no? Sí, Pero sí. pasa por todo un proceso de limpieza. Total que tienes literal un charco de sangre frente a ti, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, sí. todo esto, personas ajenas al negocio, pues bueno, yo no tenía idea No, de yo lo que- tenía. Sí, no, o sea, que, como dices, es muy bonito ahorita. Es todo un arte. sí, es arte, es literalmente artesanal, o sea, Es más, yo cuando comencé a preparar, sí lo digo, dejé de comer carne porque para mí fue un impacto también Ok. el olerlo, el tocarlo. Ok. Entonces para mí fue al principio difícil. Muy bien. Entonces, sí, es todo un arte el sí. hacer. Total, ya cuando empezamos, pasa el evento del Papa y fue cuando me dice Mérida, bueno, ¿y qué estás alimentando la página de Facebook, pedidos o algo? Le digo, no, la verdad, pues no, estaba en pausa y no. Ujú. Empezamos a obviamente a proyectar todo esto del evento del Papa, que para nosotros fue una patadita, Sí. patadota, o sea, la verdad, fue una bendición bastante grande. O sea, sí salió algo de provecho Digamos que, después ajá, de eso. sí. digamos que hubo un beneficio después de haber hecho lo que hicieron. Ahí yo recuerdo que fue el primer pedido fuera y fue para España. Ah, ok. Y entonces fue que nos empezó a llamar la atención que empezó a funcionar como para generar el sueldo que Mérida ya no estaba ganando por fuera. Ahí es donde entró la parte interesante porque vi un beneficio para la familia, ¿no? Ok. Entonces fue como dije, esto puede funcionar. Sí, pues, Para Y esto, me va a gustar. sí, y creo que ya empezaron a verla como un negocio, ¿no? Familiar. sí, claro. fue donde ya empezó a tomar Sí. tantita forma, ¿no? Uno de nuestros mejores amigos, que se llama Carlos Domínguez, se vino a trabajar con nosotros. Yo Órale. hasta ese momento seguía en la agencia de publicidad y en las tardes en la misma agencia, en el segundo piso, daban talleres de publicidad y yo daba los talleres de Photoshop e Illustrator. Ok. Entonces,
otra vez tenía una jornada Eterno. pues de 10 horas, ¿no? Alrededor o tantito más. Entonces, pues le tuve que enseñar a Mérida en nada, tutorial así en nada. De 5 minutos de YouTube, casi. ¿no? Sí. Ella le tuvo que enseñar a Carlos, y ahí es donde empieza el primer reto porque, por ejemplo, las primeras carnes se me salaron, ¿no? Pues no la podíamos vender. Se puede vender así. Entonces yo decía, bueno, tú ponla y yo llego y sazono. De hecho, otra inquietud que viene ahorita con lo que está platicando es pues trabajar con comida, en este caso, pues también es otro reto, imagino, ¿no? Porque no es como un producto que, ¿sabes qué? No salió bien, te lo cambio, no sé, un reloj, una playera, acá es comida, entonces creo que es un poquito más delicado. Y nada ¿no? se desperdicia, nada. Sí, ¿no? Ok. Eso también es bien importante. Entonces, ahí como que fue el reto más difícil, ¿no? Muy aparte porque siempre que uno empieza un negocio es muy envidioso y muy quisquilloso en todo, ¿no? Yo, como repito, como tengo un gusto hacia la cocina muy grande, le tengo un respeto muy grande al igual. Entonces, si yo veía que Mérida la regaba, o que Carlos la regaba, había regaño. Y una buena regañada. Y ahora yo lo regañé. Ahora ya, exacto. Ahora ya es la que me regaña. Bueno, a mí. pero otro de los retos que tuvimos fue de que me corren a mí, bla, bla, y luego a ti. Bueno, pero todavía no llego a esa parte. O sea, fueron como 2 años. Fueron 2 años Ok. después de que a mí me liquidan. Ok. Para esto, bueno, Imagínate. empezamos a entrar a los primeros negocios una vez que ya está el equipo un poco más sólido, y empezamos a entrar en Beerbox. Fue el primero. Órale. Beerbox y Winehouse fueron los primeros que nos abrieron las puertas, ¿no? Ok. Y entonces ahí nos empezamos a foguear un poquito en lo que era ya tener como que pedidos a la semana o a la quincena. Y un cierto volumen ya fijo semanal. Ya tenía que cumplir con cierta cantidad. ¿Y cómo entraron a Beerbox? ¿Y cómo fue el principio de ahí? Todo ha sido gracias a como dicen, la mejor publicidad va de boca en boca. Sí, claro. Entonces todo ha sido a raíz de la comunicación entre, por ejemplo, en Beerbox sucedió porque un amigo que se llama Pedro Valverde, que él maneja paquetería a nivel nacional, y él fue el que nos ayudaba a ciertos envíos que estábamos teniendo. De repente él platicó, curiosamente, yo no sabía, uno de mis mejores amigos de la secundaria es dueño de Beerbox. Entonces, platicando una vez entre ellos dos, que son primos. Ni siquiera nosotros no estábamos. Sí, nosotros no estábamos. Ustedes eran ajenos. Sí, entonces de repente dice mi amigo Iván Licón, dice: oye, pues te estoy buscando. ¿Iván Licón? Ajá. Ah, bueno, yo me he pedido Licón también. Pues sí, igual ya son primos, igual ya son primos. Vía Beerbox. Primo. Te puedes ir a tomar una cerveza. Sí, entonces empiezan a platicar sobre que Beerbox estaba buscando proveedor de carne seca. Órale. Y Pedro le dice: pues Jorge, y oye, ni cuenta, y desde ahí empezamos. Esto fue alrededor de hace 4 años, creo. ¿Y de Winehouse? No. Y Winehouse fue porque yo iba a una barbería en donde empezamos a surtir poco a poco, Gentleman. Y está una plaza enseguidita de la Raza Avenue, que es donde está Winehouse. Entonces ahí me mandaron a platicar con Abel, y Abel, ni sin pensarlo, nos abrió las puertas. De hecho, él hasta la fecha hasta la fecha así, de hecho, Abel tiene Somos así como que se distingue por apoyar mucho negocios locales. Okay. De hecho, llegas y hay varios productos locales, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos. Abel, de hecho, distribuye mucho el vino y la cerveza nacional. Y entonces él ha como que agarrado mucho de la región y etcétera, ¿no? Total, ahí es donde empiezan otros de nuestros retos, y me adelanto a la parte en la cual también a mí
me dan aire de la agencia de publicidad, hay recorte de personal y pues bueno, me lo tomo lo mejor posible, ¿no? Yo creo que toda experiencia te tiene que ayudar para crecer. Sí, sí. Depende de uno, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde también pues viene nuestro reto más grande, porque pues ya nuestro hijo entrando a la escuela. Justo cuando entra a la escuela. Así, o sea, todo llegó de golpe. No, y te entiendo perfectamente, perdóname que te interrumpa, No, porque yo también he estado pasando un proceso muy parecido Similar. al tuyo. Sí, en realidad yo también acabo de tener una niña, pasé una experiencia muy parecida a la tuya, entonces créeme que te estoy entendiendo lo mejor que puedo. Créeme lo que es lo más enriquecedor que pude haber vivido, ¿no? Yo más que tomarlo como algo negativo, de hecho ese mismo día le hablé porque fue curioso, yo tomo mis vacaciones, regreso al trabajo de mis vacaciones. Ese día, o sea, me preparo el cafecito, abro mi lista para ver los pendientes. Ni 10 minutos computadora, ahí. ajá, y llega un mensaje en el chat interno cancelando la junta de los lunes, que es rigurosa. Y yo, qué raro, pues han de hacer para celebrar que ya regresé, ¿no? Y luego ya me hablan, Jorge, te esperan en la sala de juntas. Yo, pues voy. Y estaba nada más mi jefe directo y otro señor que yo no conocía. Y me lo presentan, yo pues mucho gusto. Es nuestro abogado y nomás te quiero decir que pues va a haber recorte de personal, ¿no? Y yo, all right, pues vamos a hablar de negocios, ¿no? Hablamos de negocios, les pasé a mi abogado habló de negocios y salí muy contento, la verdad, de ahí. Me despedí de todos de mano, muy bonito, gracias. Por la puerta de sí. Que hasta la fecha son amigos y clientes. Sí, pues, qué bueno. No todos, pero sí. Sí, la mayoría. Qué bueno. Y en ese momento le hablo a Mérida y le digo, ¿sabes qué? Pues creo que ya tenemos dinero para invertir. Y eso es lo primero que hicimos. Invertimos en todo lo que pudiéramos. Y en ese momento no tuvieron, o sea, el miedito de que esto es lo que me queda, ya no tengo un trabajo. No. ¿Qué? Okay. No. Eso sí es buena pregunta porque, Eso por ejemplo, es lo que distingue a un... sabes que bueno, fue ya una tormenta, ¿no? Ya estábamos en 2 o 3 negocios. Entonces ya sabíamos que eso iba a funcionar. Okay. Recordamos que ya eran casi 2 años en Beerbox. Entonces ya sabíamos que había una fórmula. Y ustedes como diseñadores industriales han de saber que si sigues la fórmula te va a llevar a la respuesta, ¿no? Claro. Entonces lo único que hicimos es repetir la fórmula, empezar a buscar más clientes, empezar a buscar más lugares, insisto, invertir en maquinaria, invertir en el cambio de imagen. De hecho, yo tenía, hasta la fecha a mí me encanta la marca de un sotol que es de aquí de Ciudad Juárez, que se llama Sotol Flor del Desierto. Y Flor del Desierto fue diseñado uno de los logotipos, una de las etiquetas, yo creo que todas, de hecho, fue ilustrado por Héctor Riz, que él es uno de los artistas, la verdad me encantan sus ilustraciones. Él es de aquí de Ciudad Juárez y él es percusionista de Hello Seahorse. Entonces lo buscamos para esto. Y él radica ahorita en México. Duró alrededor de unos 6 meses el trabajo del rediseño del logotipo, de la imagen, de la ilustración del toro. Y valió la pena totalmente, ¿no? O sea, fue algo que cambió. O sea, no te miento, la gente que vio la nueva imagen pensaba que nosotros revendíamos la carne. O sea, creían que era otra marca que era otra marca externa y nosotros solo éramos distribuidores, ¿no? Nosotros, de hecho, en la página comentaban
Así de que, ay, los chicos de las entregas son bien amables. Somos los mismos, o sea, somos los que hacemos todo, gracias. De hecho, o sea, pues de cuando conocía la página y bueno, estuve revisando las publicaciones y todo, yo creía que era, o sea, un equipo que estaba ahí, o sea, la verdad es que somos un gran equipo. O sea, sí, se ve muy profesional las publicaciones, la fotografía y todo. Pues nos ha ayudado mucho tanto nuestras carreras. Sí, la verdad, o sea, eso siempre yo digo, hemos tenido la dicha de dar conferencias con algunas universidades. La última que fue en la Watch, ahí recuerdo el principio de la conferencia que les digo, bueno, quiero que por favor levante la mano quien ya tiene un plan A en la vida, ¿no? Para esto levantaron la mano, suponte. La mayoría. Ajá. Y bueno, ahora necesito que levante la mano quien ya tiene un plan B. Y pues muy pocos. Entonces le digo, bueno, a los que no levantaron la mano, quiero que sepan que todos los que están enseguida son su competencia principal. Y ellos ya van un paso adelante. Sí, ya tienen un paso. Y el que tenga un plan B, les sugiero que vayan pensando en todo el abecedario, porque yo estoy viviendo ahorita de mi plan F. O sea, ni siquiera ha sido mi plan A de vida, ¿no? Okay. Yo no pensaba. Regreso a cómo empezó la plática. Uh-huh. Esto es por una pasión que yo tenía desde pequeño y claro, que no sabía que iba a ser mi estilo de vida en un futuro, ¿no? Entonces, así. Y qué bueno que mencionas ese plan F. Porque quisiera preguntarte yo, ahorita mencionaste la cuestión musical, quisiera que nos platicaras un poquito ese rollo que traías con la música. Todo empieza a mis como 17 años, bueno, desde mis como 16, 17, yo tocaba aquí en bandas en Ciudad Juárez, y Luis Cortés, que ahora es vocalista de Tolidos y tiene sus proyectos solo y etcétera, él es productor, pues en la fecha que era Ultra Tolidos Sónicos, los iban a contratar para la feria. Okay. Y me dice, pues fui el primero al que me cambió la voz. Entonces me dice, güey, necesitamos un representante que hable por nosotros. Entonces yo ya tengo todo por escrito, tú vas a decir todo esto, okay, y tan. ¿Sale? Me aviento mi primera llamada. Hola, Jorge Castillo, representante de Tolidos Sónicos, lulú. Cerramos trato. Perfecto. Me encantó. Entonces, okay, seguí un tiempo todavía con Luis en este proyecto, pero él siempre ha sido muy independiente, ¿no? Entonces siempre he manejado mucho todos sus proyectos, okay, y es algo que pues obviamente yo le respetaba muchísimo, ¿no? Tanto llegamos a trabajar juntos que compuse una canción para su primer disco, el primer disco de Tolidos. Okay. Entonces, y tanto así me fue gustando todo esto de la música que en un concurso que hace Tolidos, un grupo que se llama Turbo, que ahorita se volvieron a juntar, gana gana el concurso y empieza a grabar unos demos con Luis y ellos estaban buscando representante. Entonces yo dije, bueno, ya me quiero como que dedicar a esto, ¿no? Para esto pasa el que me voy a Guadalajara a estudiar administración de empresas, regreso, y cuando regreso es que ya conozco a Turbo. Y como sí en esos 2 años y medio de Guadalajara, pues sí traía ciertos conocimientos sobre administración y así, ¿no? Sí. Y repito, o sea, como les platicaba hace rato, como regresé y no encontré alguna universidad en donde pudiera revalidar que te abrieran las puertas. Pues la verdad, dije, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Hablé con mis papás, les dije, lo siento, administración no fue lo mío, me voy a dedicar a esto de la música. Mis suegros quedan en shock. Sí, la verdad. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo lo asimilaron tus padres? Mira, ellos han sido muy respetuosos con las vidas que tenemos tanto mi hermano como yo. Mi hermano es sacerdote, entonces y yo. ¿Qué contraste? Sí, ¿no? Es un contraste así. Dos polos, él ¿no? Es el rockero de la familia. Yin yang completamente, sí, claro, ¿no? Entonces respetaron mucho.
aparte que yo no les pedí nada, ¿no? Más que el permiso y pues así como que el perdón al mismo tiempo, ¿no? Para esto ya Turbo había grabado un demo muy respetable, y con ese demo yo me voy a vivir a Monterrey, solo. Entonces empiezo allá a tocar puertas, a recorrer distintos lugares, desde Class Music, que es donde está Tolidos y varias otras bandas. Trabajé un poco en Home, que Home en ese entonces traía Cártel de Santa, Vaquero. Trabajé directamente con Vaquero un rato, que Vaquero es, fue Chetes, Mauricio Terracina, Eddie de Jumbo, así. Entonces, bien posicionados, ellos muy posicionados, yo la verdad era el chalán, ¿no? O sea, pero yo iba pues con el propósito de llevar el demo y lograr algo más allá, ¿no? Sí. No, discúlpame que te interrumpa un poquito. ¿Cómo fue eso del tocar puertas? Porque en el episodio anterior nosotros comentamos de cómo nos fue el hecho de ir a tocar una puerta, que muchas personas ni siquiera nos abrieron. Sí, ¿Cómo te fue en ese transcurso? Es que a nosotros nos tocó que, por ejemplo, por la edad, eso fue hace que como 2 años. Más o menos 3, más o menos 3 y medio. Por la edad como que no nos abrían tanto las puertas porque decían, no nos tomaban tanto en serio. O sea, veían como que era un negocio donde la mayoría de las personas y propietarios de estos negocios pues, ya eran señores. Entonces era como, bueno, yo cómo te voy a confiar un trabajo. Entonces por eso que también nos interesa mucho esta parte. La cosa es esta, no llegué exigiendo, ¿no? O sea, yo llegué queriendo vivir de algo, para lo cual yo ya sabía que era bueno. O sea, ya para esto yo le estoy hablando que ya hacíamos eventos aquí en Juárez bastantes buenos. Yo me llevé de gira a varias bandas a Monterrey, a Torreón, a México. Yo ya organizaba eventos allá de todo. Entonces sí fueron unos años de entrenamiento aquí en Juárez con todo esto, ¿no? De management y booking. Entonces, y de tratar con contactos dentro y fuera de la ciudad. También eso es muy importante, ¿no? Las relaciones. Totalmente. Es lo que hemos estado platicando. Eso es lo más importante. Exactamente. O sea, tener buenas relaciones eso es lo que te va a llevar de solo tener un título a entrar por la puerta, ¿no? Porque es lo que por ejemplo, lo que mencionaste ahorita de tu compañero que conociste en la secundaria, ni siquiera te imaginabas, pero es exacto. El crear un vínculo, el crear una relación, ahorita te creó una promoción, te creó o te fomentó. Simplemente hemos estado, te digo, no recuerdo si 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente cuántos años llevamos en Beerbox, pero digo, hemos sido equipo durante todos estos años, ¿no? Entonces sí, las relaciones es importantísimo, y como te comento, no llegué exigiendo. O sea, yo no llegué pidiendo un sueldo o algo así, ¿no? Yo nada más llené currículums y quería trabajar y quería sobrevivir allá, ¿no? Ni siquiera vivir. O sea, sobrevivir, pagarlo lo que se podía, rentar un cuarto y órale. O sea, a ver qué rollo, ¿no? Hay, por ejemplo, en este caso nosotros pues hemos tenido a lo largo de nuestro recorrido varios mentores o alguien que nos haya enseñado a nosotros. Sí. No sé si hayas tenido a alguien similar en tu carrera, que alguien que te haya enseñado, un mentor o pues un ejemplo a seguir, por así decirlo. Por ejemplo, en la de la música es Luis Cortés, ¿no? O sea, digo, yo sé que él fue quien me fomentó esta parte, ¿no? El cariño hacia la música lo he tenido desde pequeño, ¿no? O sea, siempre. Ahora, Luis Cortés, pequeño comercial, es su vecino de toda la vida. Ok. Entonces también sí, iba mucho de la mano con ser amigos, ¿no? Conocerlo de toda la vida. Entonces, en cuanto a la música, él, en cuanto a lo administrativo o así, pues lo fui aprendiendo mucho de él. El gusto hacia la música, pues ya fue personal. Desde pequeño, pues la verdad, me inculcaron mis papás muy buena música, desde música clásica hasta ya es muy importante también. Rock clásico, Elvis Presley, The Beatles, etcétera. Sí. Entonces, y la anécdota de tu papá que comían de la música. Sí, ¿no? Mis papás tuvieron la dicha de, o sea, por ejemplo, íbamos a lugares en donde siempre tocaban
por ejemplo, música clásica en vivo, ¿no? Okay. Aquí en el Chamizal, así. Entonces siempre fue... Muy inculcado sí, eso. Fue la música fue algo que aprendí a amar desde pequeño, ¿no? Yo entiendo esa parte porque, bueno, también cuando estuve en mis años de preparatoria, yo también tuve una banda y también tocamos en fiestas, en bares, en concursos de la escuela y todo esto. Y pues yo pienso también que viene por parte de mi papá, bueno, de mis padres, ¿verdad? Que también ellos me inculcaron mucho la música. Y, sí. Y bueno, a mí un poquito más orientado a los 80s y todo eso, pero, o sea, hasta actualmente, o sea, mi playlist de Spotify más grande es de música de los 80s, entonces... De igual forma yo, mi padre fue músico un tiempo, de ahí obtuvieron dinero para mantenernos y todo, entonces yo creo que también eso de la música está un poco apegado. Sí, entonces... tanto así como un solo mentor, yo creo que ha sido, no sé, han sido piezas de rompecabezas muy importantes, muchas personas, desde maestros que tuve desde pequeño, hasta amistades y vivencias, ¿no? Que he tenido. Claro. Entonces, pues sí, bueno, Monterrey fue un episodio padrísimo. Ahí conozco, en Class Music, conozco a Antonio Alpizar. Antonio Alpizar forma su propio sello discográfico que se llamaba, no sé si todavía sigue con el mismo sello, pero sigue trabajando en la música, que se llama Pitch Discos. Entonces me marca una vez a mi celular, yo le dejé, yo en cada lugar que iba yo dejaba un demo. Okay. Entonces me habla y yo creo que fue como noviembre. Yo estaba tirando shower, yo estaba bien relajado, me acuerdo que estaba escuchando The Killers y suena mi celular y yo así como que, pues, ni modo, ¿eh? Y Antonio Alpizar, ¿no? ¿Qué onda? Es chilango, entonces... Galleta. ¿Qué onda? Pues todavía no me decía galleta, pero... ¿Qué onda? Oye, pues me interesó tu proyecto de Turbo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y que... vamos a platicar, ¿no? Pues de volada, platicamos, me pide que me regrese a Ciudad Juárez para trabajar sobre la portada del disco. O sea, les repito, todo esto era independiente, aún ya con sello discográfico. Él se iba a ocupar de tomar el disco, reproducirlo, meterlo en tiendas, conseguir fechas y todo, pero nosotros teníamos que aportar ciertas partes, ¿no? Entonces me tuve que regresar a Ciudad Juárez, trabajamos sobre lo del disco y teníamos que tener el arte del disco como para enero, o sea, 2 meses o algo así para empezar a trabajar en ello, y tuvimos que trabajar en el primer video porque para Semana Santa ya estábamos viviendo en México. O sea, todo el proceso fue muy rápido. Nada. Oye, ¿y qué sentiste después de que terminaste, o sea, después de que colgaste el teléfono, qué dijiste? ¿Qué fue lo que...? Estamos hablando que también eran tiempos en los que todavía no estaba este rollo de... habla todo lo que quieras a nivel nacional. Claro. No, o sea, ahí era... y ni siquiera no podías poner 20 pesos de saldo. No, güey. O sea, y estamos hablando de que yo llegué a Monterrey sin exigir un sueldo grande, ¿no? Entonces, fuck, o sea, ¿cómo le aviso a los demás, güey? Sí, exacto. Entonces, tú ya habías recibido la noticia, pero te tocaba a ti decirles, güey, pónganse a trabajar, güey. Ya tenemos sello discográfico, entonces... ya tenemos chamba. Sí, entonces... pues fue una de las mejores llamadas de tu vida. Sí, o sea, esto marcó totalmente mi vida, ¿no? Y... fue por internet, me fui a un ciber. Sí, a un ciber. Y bueno, ¿cómo me conecto? Pues me conecto. Entonces ya me conecto, paso la noticia. Fue una alegría comunal, ¿no? O sea, porque iba a ser, digo, aun cuando muchas bandas de Ciudad Juárez han salido, en nuestro mundo, en ese entonces solo había salido Tolidos. En nuestro mundo, o sea, porque sí había que Amanecer y etcétera, sí sacaron sus discos, ¿no? También, pero ya en nuestra generación solo había salido Tolidos en MTV, ¿no? Y Telehit y así. Entonces,
pues fue un shock. Sí. Perdón. Me regreso a Ciudad Juárez. Empezamos a trabajar en todo esto, nos vamos a vivir a México, empezamos a vivir toda esta experiencia de... Para esto nos fuimos a vivir, y aunque se escuche muy fashion, no, a una suite de un hotel, pero por meses, casi el año. Y éramos 5 güeyes de la banda y el manager. O sea, yo... Que ya ahí pasé un poco más a asistente de Antonio Alpizar. Y sí, manager de la mano, pero pues él ya llevaba todo el conocimiento y todo el colmillo y todo, ¿no? Entonces fue como que pasar la batuta y bueno, yo jalar en mi parte, ¿no? Entonces, ya estando en México, pues bueno, pasó todo lo que tenía que pasar, que salir en reactor, que salir en... digo, en esta suite nos la pasábamos viendo la tele para ver cuando salió el primer video. Fue padre, ver el primer video así en MTV, en Telehit. Ver todo este crecimiento, ¿no? Era como que tuvo una etapa de rockstar 100%, ¿no? Sí. Imagínate lo que somos. Pero pues de rockstar independiente, porque bueno, todos los viajes era en carretera, y era la verdad algo muy cansado. O sea, ahí por ejemplo si te decían, güey, tienes entrevista en el Excelsior. ¿Dónde chingados que el Excelsior, güey? Sí, o sea, y cuántas paradas de metro tengo que agarrar, y metrobús, y y camiones para llegar al otro lado del mundo, porque México es un mundo, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces yo era así de que, órale, levántense, güey, tenemos que bañarnos todos, tenemos que esto, que la chingada. Pues lo porque que... sí se bañaban los rockstars. Sí. Ahí sí era... Pues, no todos. Se ponían gel. Sí. Y si teníamos, güey, ¿verdad? Si no, y mi gorra, cabrón. Entonces, pues bueno, fue una experiencia muy gratificante. Para esto, como les platicaba hace ratito, aquí es donde empiezo mis primeros pininos en el diseño gráfico. Empiezo a hacer... Me acuerdo que el primer show que ya estaba planeado fue en el Hard Rock. Fue junto con Canseco. Y pues yo me aventé el primer póster, ¿no? Y güey, estaba bien emocionado porque pues ya... mi primer diseño, así hecho, como que sí, por ahí lo tengo. Entonces, el primer póster de hard rock, ¿no? O sea, escuchas hard rock y dices, hard rock y México y turbo, no manches. Entonces, así salieron 2 artes del disco, los 2 me los aviento, y en el segundo arte, que recuerdo que fue todo un show porque nos prestaron un sillón, el sillón nos lo llevamos al Parque del Chamizal, porque fue la portada así tomada en el parque, ellos en el sillón, fue así, todo un arte, ¿no? Sí. Pero llegamos y la productora de discos nos lo regresa porque las medidas estaban mal. Y pues la disquera le tuvo que pagar allá a un diseñador porque ajustara todo esto. Y cuando vi el monto que le pagó al diseñador, dije, güey, creo que estoy en el negocio equivocado. Sí. Aún cuando el rockstarismo estuvo padrísimo, pues ya llegó una etapa, pasaron muchas cosas. Claro. Yo acababa de comprar una van que para la banda, para viajar. No se ve, pero para viajar pues a nivel nacional. Y se nos queda se nos queda la van en Juan Aldama, Zacatecas. Y en la torre, o sea, no la arregla y un cuate. Para esto ellos ya tenían que llegar porque iban a tener algo, no sé si el MTV Live o no sé qué rollo, pero ellos ya tenían que llegar ya. Entonces se tuvo que adelantar Carlos Domínguez, que fue el que trabajó con nosotros, que es el vocalista de Turbo. Su mejor amigo ahorita. Toda la historia. Se tuvo que adelantar. Nos quedamos algunos otros en Juan Aldama, Zacatecas, tiradísimos. Y Juan Aldama, Zacatecas es un pueblititito. Entonces nos componen la van, entre comillas,
y se nos truena. Así, salen bielas rodando, así, ping, pong, pong, ping, en la carretera. Total, o sea, para esto yo ya fue donde la decisión, dije, esta es la decisión que debo de tomar. Okay. Perdí esa van, se quedó en Juan Aldama, Zacatecas. Mi suegra sigue enojada porque era Sí, súper, y eran sus cosas, sus sí, maletas. se quedaron un chorro de cosas ahí, o sea, era una van que o sea, muy grande y que armamos con colchón atrás, con todo. Y todo. Sí, sí, o sea, pues oye, eran, o sea, era rodar horas. Sí. Y terminar un show, por ejemplo, en Puebla, y al día siguiente tenías un show en México. Entonces, Qué padre. o sea, era de un lugar a otro, ¿no? Sí. Decido entonces concluir esta parte de la música, al menos hasta esa etapa, y regreso a Ciudad Juárez y empiezo a estudiar diseño gráfico. Y ahí es donde empezamos con la historia, ¿no? Sí. Quiero hacerte una pregunta ahora. ¿Cómo es que decides estudiar diseño gráfico? O sea, habiendo tantas carreras, llegando aquí a Juárez y habiendo tanta diversidad, ¿cómo es que decides? Te digo que le tomé el gusto en cuanto a empecé a trabajar en lo de la música, ¿no? Okay. Sabía que era algo para lo que era bueno. Después me di cuenta que había gente que era muy buena, pero soy bueno. Digo, hasta ahorita sigo trabajando en ello, ¿no? Entonces, mi papá es arquitecto. Y también desde pequeño como que me inculcó mucho toda esta parte técnica del dibujo, ¿no? Para dibujo técnico yo era así el máster. Sí, o sea, yo llegaba a la casa y tenía los estiradores y todo. Y yo decía, ¿qué línea recta? Claro, yo la hago. Entonces, calímetro. sí. ¿Cuál voy a agarrar? Sí, y claro. Pues, la verdad fue algo que dominé desde pequeño. Pero la arquitectura no me llenaba del todo, ¿no? Entonces, diseño gráfico, pues fue algo que me agradó. Sí, de hecho, yo también, pues toda la vida dije que iba a ser arquitecto, porque, pues, no sé, desde la secundaria, que es cuando empieza uno con el taller y todo esto, pues empecé a tomar dibujo técnico, igual prepa, y ya cuando, o sea, literal, en las visitas que damos en la preparatoria a las universidades, pues, para ver qué vas a estudiar, conocí el diseño industrial. O sea, en ese momento lo conocí y dije, esto es lo que voy a estudiar. Y aquí estoy. No, y son muy afines, ¿no? Son carreras muy afines. Claro. Para algunas obviamente tienes que dominar un poco más las matemáticas que para otras. Claro. Pero todas llevan... Sí, matemáticas siempre va a haber. Sí, Eso o sí, sea, sí. en todo. Sí. Entonces, pues así es como decido la carrera. Aparte que yo siempre he dicho que tengo 3 cosas preferidas en la vida, que son la cocina, la música y ahora el diseño. Y en las 3 yo veo mucho que si saturas mucho, ya sea de color, de condimento o de ruido, no vas a sacar algo fino, ¿no? Claro. Entonces, en todos tienes que manejar un balance. Exactamente, Claro. un balance. Entonces fue algo que me ha enseñado mucho en la vida, el balance de las cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, así. Jorge, gracias por las historias que nos has contado, pues bien interesantes de todo el trayecto que has tenido en tu carrera, en tu vida. Gracias. ¿Y qué consejo nos darías en en base a tu experiencia, en lo que has vivido? O nos darían, porque ya ahorita... Sí, claro. ya es un equipo. Sí, nos darían. Pues digo, yo repito el que les comentaba ahorita que he dado en las pláticas, ¿no? Siempre hay que considerar más de un plan en la vida. Ahorita la verdad vivimos en tiempos, pues yo creo que difíciles han sido siempre, pero ahorita vivimos en un tiempo en el que hay poco trabajo. Y entonces y tenemos la posibilidad de reinventar el trabajo, ¿no? Nosotros generarlo. Entonces, mi consejo principal es que aquella pasión que tengan escondida, la vivan de alguna manera, la sigan haciendo, porque en alguna de esas, recordemos que este producto lo empecé preparando para mí. Entonces, eso es algo que fue, yo le llamo mágico, ¿no? O sea, porque algo que fue hecho para mí y después para mis seres queridos, mira, hice carne seca, mamá. Ahorita hasta mi mamá vive de esto porque ella hace
también carne seca por su Órale. parte. Ok, Ok, muy bien. Pero ella se quedó con la UACJ, de hecho, de clientes. Muy bien. Está súper bien. Y ella Fuerte. empezó también a agarrar sus clientes por Ok. su parte, ¿no? Entonces, mi consejo yo creo que es ese, ¿no? O sea, siempre, digo, hacer lo que te guste en la vida. Porque quizás en eso encuentres la respuesta. Ok. Y siempre tener más planes. Yo ahorita ya tengo más planes, nada más que gracias a Mérida los callo. Sí. Porque siempre estoy muy hiperactivo, ¿no? Mentalmente. Buscando. Sí, entonces, pues nada, eso. O sea, que no se frenen a vivir. Empezó con 3 sabores y ahorita ya tenemos 10 y ya está pensando en otros y Sí, por ejemplo, en la charola que les trajimos, los ajá, pretzels, ¿no? Pretzels con carne seca. Envueltos en carne seca. Entonces, Órale. son cosas que juntos hemos ido innovando, que nos damos de repente de topes. Por ejemplo, ayer hicimos nuestra primera prueba ya con vegetales. Entonces, ok. deshidratando vegetales, ¿no? Órale. Porque es un tiempo, es de días. Ok. Ok, o sea, O sea, la preparación. El Sí, de tiempo- hecho, si la carne dura 7 horas en la máquina, los vegetales duran alrededor de 18. Órale. O más. Qué interesante. Sí, a Sí, los que sí, nos, sí. a los que nos escuchan les estaremos anexando una fotografía de la muestra del producto. Sí, y pues al igual sus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlos? No sé si En Facebook estamos como Botanas el Toro. El Instagram creo que es el Toro-Beef Jerky. Ok, muy bien. Y ahí es donde se pueden realizar pedidos y así. De hecho, gracias a las redes sociales que les platicaba ahorita fuera de micrófono, gracias a las redes sociales hemos llegado, pues desde... Les platicaba, de hecho, de nuestro primer cliente fuera que fue en España, pero hemos llegado a Mozambique, a Rusia, a Alemania, Cuba. a Cuba, Canadá, Canadá. gran parte de Estados Unidos. Pues en bueno, Canadá nos pasó la anécdota, Berlín. En Canadá Berlín. nos pasó la anécdota que se llevaron, porque tenemos también semillas con carne seca, ¿no? Ajo Ok. tostado, chile de árbol. Entonces, cacahuates y así. Les quitan la carne por ser mexicana. Pero el chavo, y siempre ha sido así, nos compartió la foto con Con las los semillas y cacahuates. los cacahuates Órale. y la bandera de Canadá. Qué muy padre, bien, qué muy chido. bien. Entonces así nos fuimos enterando que la carne que preparábamos en nuestra casa llegaba a lugares que nunca nos imaginamos. Mozambique, en África. en África. Ah, caray. Un día llegamos, quiero 2 kilos. Y Ah, nosotros, caray. ok, pues aquí está, muchas gracias. ¿Y cómo se enteró? No, más bien, bueno, por redes sociales, pero más bien pregúntenme a dónde va. Ok. Entonces, bueno, así ha sido. Así Ok. ha sido. Sí, entonces sí ha sido una herramienta Claro. grandísima. Sí. O sea, porque mucha gente, por ejemplo, en el miedo de esto de emprender y todo, y ahorita como ustedes también nos estaban platicando, ¿no? Hasta dónde ha llegado ya el programa. Sí, es en una tan parte poco que- tiempo, o sea, Sí. este siendo su segundo. Sí, sí, Entonces, ahorita todo esto de la web está traspasando fronteras, ¿no? Y nos está haciendo estar a la vista del mundo. Sí, Claro, está increíble. y es muy importante eso, o sea, el networking, el estar conectados de aquí a China, a donde tú quieras, o sea, Exacto. eso es algo muy importante. Y tú ahí vas a proyectar lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, nos han dicho mucho por qué no entramos a negocios más grandes. Entonces, el negocio grande va a agarrar tu producto y lo va a poner en un anaquel en el cual va a depender de un chorro de gente para que esté a la vista. Sí, claro. Solo que compres un headstand que vas a estar en el pasillo principal, pero todavía tienes que pagar una lana. Y la Y, gente que o esté sea, ahí. tu producto termina costando Se eleva el precio de 50 a 150 pesos en la tienda, ¿no? Entonces dices, no, gracias. Entonces, ahorita todo esto nos ha dado la posibilidad de nosotros proyectar el producto como nosotros queremos. Sí, libremente. Y tener una tienda virtual que no nos cierre las puertas
de ningún lugar. De Al hecho, he contrario. estado escuchando que lo que viene en los próximos años muy fuerte es el e-commerce precisamente. O sea, toda la venta por internet Sí. es lo que nos va a estar generando más utilidad. Entonces, Claro. pues, está perfectísimo. Yo nada más sí quisiera agregar los sabores que tenemos hasta ahorita. Claro que sí, adelante. A ver, adelante. Bueno, Ahí va el comercial. son pimienta limón, ahumada, tajín, sotol cítrico, chipotle, fresa chipotle, jalapeño, tocino jalapeño, habanero y mango habanero. Muy bien. De ahí partimos a lo que es la machaca, que la machaca, ahorita les contaré tantito la anécdota para Ok. tampoco hacer tan largo esto. Los pretzels envueltos en carne seca, los cacahuates, el mix de cacahuate enchilado, salado y las semillas de calabaza, que todo lleva carne seca. Ok. Entonces, Yo me quedé un poco con el sotol cítrico. sí. Eso está ¿Sabes bastante que interesante. empezamos a jugar con sabores y ya al final nos empezamos a poner un poco más de retos? Ok. Porque hemos visto que también de años para acá ha crecido mucho el mercado de la carne seca. Sí, también. Anteriormente eran señores que vivían fuera, que tenían ranchos, que tenían ganado Sí. y les sobraba la res, suponte, ¿no? Y empezaron a hacer carne seca. Actualmente ya habemos muchos productores, tanto a nivel local como en algunas partes a nivel nacional, que han sacado muchas marcas, ¿no? Y igual y esto es bueno también como... o sea, para que la totalmente. competencia eleve el nivel del producto, ¿no? Totalmente. Aparte, yo siempre he dicho, bueno, cuando me preguntan cómo te sientes de la competencia, ¿no? Sí, claro. Y le digo, bueno, primero tienes que definir qué es competencia. O sea, porque la competencia tiene que estar haciendo exactamente o algo muy similar a lo que tú estás haciendo. Llamémosle Coca-Cola, Pepsi. Sí, claro. Que están haciendo, o sea, 7-Up, Sprite. Sí, sí. O sea, Sale. todo tiene un similar. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a cerrar nuestro público, ¿no? Nosotros vamos a hacer carne seca de sabores. Ok. Y vamos a hacer también botana, que tenga que ver con la carne seca. Entonces, ahí ya defines cuál es tu público, poco a poco, ¿no? Ok. Lo Entonces, va segmentando. Exacto. Entonces, ya cuando ves que a tu público le gusta, por ejemplo, de los últimos sabores que sacamos, que es mango habanero, y todo esto, por ejemplo, lleva mango natural, deshidratado en la carne seca, ¿no? Entonces, cuando vimos que todo esto iba gustando, fue donde empezamos como que incursionar un poco más con sabores, pues llamémosle... ¿qué te diré? Extraños, o sea, Sí, como el sí, sotol, o sea, Sí, porque sotol, para empezar, el sotol apenas está agarrando fuerza aquí en el estado Sí, ¿verdad? Como y a que nivel se nacional. Se empieza a escuchar el Sí. sotol, el mezcal, como que ahorita empieza a agarrar ahí un poquito de fuerza. Y tiene otra perspectiva, ¿no? Porque regularmente, por ejemplo, escuchan mezcal y dicen, ay, barato. Pero Sí. no saben el proceso que conlleva, no saben. No, y normalmente digo, tequila, aparte de ser un punto turístico que tienes que visitar en algún momento de tu vida, sabes que tequila, o sea, hasta gringos dicen tequila y está en canciones y en todos lados, ¿no? Entonces, el tequila, a la industria tequilera se le invirtió muchísimo desde muchísimos años atrás. Y al mezcal, que fue el que empezó, y después el sotol, apenas se le ha estado invirtiendo como DVD. El sotol anteriormente era la bebida pues hecha, pues no quiero decir que para los pobres, ¿no? Sí, pero, sí, pero era más- conocida más- así. Sí. Y hasta ahorita que han ido sacando la industria, o sea, un poco más a la industria sotolera, es que la gente se ha dado cuenta Del trabajo. del trabajo trabajo que que se hay, ¿no? realiza. Entonces, Claro. ahorita, como les comentaba hace rato, y algo muy importante que también aconsejo a la gente, que no tomen tan a pecho así lo de la competencia, ¿no? O sea, sí hay competencias, pero las competencias son buenas, como lo decíamos ahorita. Y hay que apoyarse entre comercios, entre gente, ¿no? O sea, en general. Pero si estás emprendiendo y estás empezando algo, justo como lo que están haciendo también ustedes,
invitan a otras personas que están haciendo lo mismo y proyectamos otra imagen de Ciudad Juárez que es importantísimo que la gente de afuera se dé cuenta, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Y entonces empezamos nosotros también a relacionarnos mucho con cerveceros, con sotoleros, con mezcaleros, con tequileros, con otra gente que hace botanas, con otra gente que tiene otro tipo de producto y empezamos a apoyarnos entre nosotros. Sí, entonces, al fin de cuentas es una colaboración que pues lo que pretendemos, o sea, conectarnos una red y sacar contactos, ¿verdad? O sea, en este caso fue el Toro y así van a estar viniendo gente que va a contar su historia y pues temas totalmente contrastados de uno a otro, pero es la idea. Exactamente. Yo quisiera hacer una última pregunta, si me permites, claro. Jorge. Así como mencionas de tomarte, que no se tomen tan en serio su competencia, ¿cómo llevan las críticas? Porque me imagino que también en el trayecto tuvo que haber una crítica, digamos, constructiva en el proceso de su negocio. Tomándola como se debe, ¿no? O sea, si está muy salado, pues ponle menos sal. Okay. O sea, entonces nosotros hemos recibido muy bien cada crítica porque nos ha hecho ser muy minuciosos en lo que estamos trabajando. Por ejemplo, la más reciente y que nos ha ayudado más, como les comentaba, que ahorita les platicaba de la machaca. La machaca empieza porque fue un señor con su hijo a buscarnos porque su hijo estaba estudiando para chef y querían conseguir sal de carne seca. Entonces, pues le dije, mira, nunca he pensado en hacer sal de carne seca, pero la puedo intentar. Pero nunca vamos a decir que no. Sí, exacto. Esa es otra, Nunca decir que no. Ese es un buen punto. Sí. Es un consejo que también dimos en el episodio pasado que nos los dijo una persona. Nunca digan que no. O sea, exacto. No vayan a decir que primero no. Primero hay que ver cómo. Un saludo al Señor y a su hijo, porque la verdad es que gracias a ellos... Y luego no los volvimos a ver. No, ya pero no gracias a ellos empezó la machaca. Porque después, como meses después, nos buscan por parte de Rocco. Para saber si estábamos el restaurante, para ver si hacíamos machaca. Vayan a desayunar. Y dijimos, yo soy fan de ahí. Claro que hacemos machaca. Y entonces Julián Hernández, que es como que el jefe en chef y parte de administrador y así, nos juntamos con él y poco a poco fuimos mejorando el producto hasta convertirlo en no la regresaba machaca. la machaca. Sí. No. Ok. Órale, se fue puliendo. Pues es chef, ¿no? Ya estamos hablando con algo que yo admiro. O sea, con alguien que yo digo, wow. O sea, y para nada, y yo creo que para nada fue de lo hicimos mal. No, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo mejor. Exacto. Sí. Entonces, pues así, hasta que empezamos con Rocco Cantabria. De Rocco Cantabria nos jalaron a Rocco Campos Elíseos. De Rocco Campos Elíseos nos jalaron a Chilaquilazo. Y así hasta que ahorita estamos, en Playa Bichis, Beerbox, en Hijos de la Guayaba, en El Cuchillo, de Plaza Densa, en La Crudita, en Winehouse, en Boston Tea, en Cava 17. Y si se me olvida alguno, disculpen, pero en Antes Navaja, la barbería esa. En Don, que es también una barbería nueva que abrieron por aquí. Así, ¿no? Entonces, están bien posicionados. Sí, y como dicen, o sea, primero repito, ¿por qué no estamos en negocios grandes? Pues sí estamos en negocios grandes, pero locales y apoyándonos unos al otro, claro. ¿no? O sea, no necesitamos estar con cadenas gigantes como para que nos esté yendo bien. Somos dos personas, vamos creciendo junto
nuestro proyecto. Con un proyecto. De hecho, nuestro proyecto ya poco a poco se va convirtiendo en una empresa. Ahorita ha sido aprender mucho de todo lo que es el área administrativa, todo lo que es Hacienda, todo esto, ¿no? Claro, las cuestiones. Sí, es un Ese es reto. otro de los retos más Sí, o grandes sea, que tenemos por yo no creía en los monstruos, sí existen. Sí. Pero cada miedo puede ser dominado por uno, ¿no? Entonces, son monstruos que en verdad, pues te tienes que aventar y darle. O sea, ahora sí que como nosotros ya se ha vuelto una frase con toro, ¿no? O sea, tienes que darle con toro. Entonces, y ahora sí que agarrar el toro por los cuernos, ¿no? y no tener miedo a lo que venga. Ok. O sea, al ruedo. Ok. No, bueno, y algo que ha sido muy bonito y estamos muy orgullosos de nuestro producto porque lleva un trabajo súper, ya sé que esta palabra está muy sonada, pero artesanal, porque es hecho en nuestro hogar y todos los ingredientes, frutas son desinfectados, y la preparamos como si fuera para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha hecho, creemos mucho en el producto, y la respuesta de la gente ha sido muy bonita. Qué bueno. Híjole, yo creo que me atrevería a decirte que no hemos tenido una mala crítica. Ok. Sí, de hecho, Ahí habla del si ven producto, si ven en las reseñas en Facebook, todas, gracias a Dios, han sido positivas. Qué bueno. Y gracias a la gente, ¿no? Y así. En algún momento está salada, ok, pásame la bolsita que nos compraste, lo que compraste, lo reponemos, no hay ningún problema. Pero nada fuerte. Bueno, yo creo que esa es la gran diferencia de un producto artesanal a uno que ya está más industrializado. Sí. Claro. El amor, el detalle con el que se hace. Claro. Y pues que el público obviamente lo va a ver. Y que Lo también valora. Sí, que es algo muy crítico, ¿no? Porque estamos hablando de alimentos, estamos hablando de higiene, estamos hablando de todos esos aspectos. No, y es algo que, digo, por ejemplo, en nuestro caso, nos ha enseñado tanto esto sobre relaciones y amor al prójimo, porque, por ejemplo, todo empieza en el toro. A las, suponte, 7 de la mañana enviando un mensaje a nuestro carnicero por WhatsApp. Bendita la tecnología y bendito él que le encanta esta arte, ¿no? Y ya como a las 8 de la mañana él nos escribe de nuevo, ya está listo su pedido, vamos a recoger pedido, ahora poner nosotros. Y cómo tratar cada punto con tanta dedicación que ha logrado hasta este punto, ¿no? Sí, y bueno, otra cosa que quiero agregar, pues la verdad es que pues la gente valora mucho este tipo de historias y bueno, por ejemplo, en lo personal también me motiva mucho el saber que algo que empezó pequeño y fue evolucionando y ahorita, o sea, se convirtió en todo esto. Entonces, o sea, de que se puede, se puede. De hecho, ahorita que comentas esto, a nosotros nos sorprendió mucho que algo que, como dices, que empezó pequeño, con paquetes de 20 pesos, fue nombrado caso de éxito de la UACJ el año pasado. Vale. Entonces fue algo que cuando recibí la llamada yo así como que neta, o sea, porque es algo que hemos trabajado con tanto cariño que ni cuenta de diciembre, todo, ¿no? este diciembre fue en una página de marketing. Ah, sí, creo que del Paso fue seleccionado, Paso. Fue el único de Juárez. Fue el único de Juárez. Okay. Seleccionado así como que los, no me acuerdo cómo decía en inglés toda la frase, ¿no? Pero como los productos recomendados para adquirir esta Navidad, ¿no? Ok. ¿Te cuenta? Muy bien. Entonces, pues así las cosas. No, pues Historia. está Que uno ni conoce, o sea, ni se imagina cómo es que... todo el proceso que hay detrás. Sí, ¿no? todo el trayecto La historia, que llevan. ¿no? eso es lo- Porque es muy importante. Sí, claro, es que uno ve, por ejemplo, tu página El Toro, ¿no? Y ya ves algo ya establecido y dices, pues voy a consumirlo, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo uno ni eso? se imagina. De ¿Qué hecho, hay cada que llegan los clientes dicen, oigan, yo estoy afuera, pero veo una casa. Y yo, esta es una Esta casa. es nuestra casa. Gracias, bienvenidos a mi casa. Entonces, por eso, pues, la verdad es algo así con mucho cariño que
no tenemos prisa para crecer. Ok. Eso también es otra de las recomendaciones. No tengan prisa para crecer. Han llegado algunas personas a ofrecernos inversión monetaria. Y decimos, no, no es lo que necesitamos. O sea, necesitamos ahorita nosotros entender nuestro negocio. O sea, ser uno mismo con él. Hasta en el momento en el que lo dominemos por completo, yo creo que ya va a ser tiempo de crecer y poder, ¿cómo se dice? Delegar trabajo a alguien más, ¿no? Sí. Pero por el momento, así está muy bien. Personas que sean artesanos, acérquense al gobierno. El gobierno está dando muchas ayudas ahorita. Nosotros empezamos, yo creo que también fue otro puntapié que se nos dio hace como 2 años por medio de la Feria Crecer. Y la Feria Crecer está normalmente en el pueblito. Sí, empezó en el pueblito mexicano, pero después fue en el Parque Central. De hecho, las oficinas están en el Parque Central. Entonces, la verdad, acérquense a eso si son de aquí de Ciudad Juárez o de Chihuahua, porque viene gente hasta de Chihuahua. Es gratuito todo, te ponen tu espacio. Estas ferias se hacen cada 2 o 3 meses y la verdad congregan a mucha gente. Son eventos padrísimos, hay música en vivo. Hay más de 60, 70 expositores de todo, ¿no? Entonces, pues así. Cultura juarense. Excelente. La verdad es de que, pues una vez más, muchísimas gracias por compartirnos toda esta historia. En verdad estamos muy agradecidos. Y no sé si tengan alguna última pregunta, algo con lo que quieran cerrar. No, pues yo nada más nuevamente agradecerles por estar aquí. Creo que ya nos extendimos un poquito y claro que nosotros nos gustaría escuchar mucho más. Que espero escuchar mucho más. Claro que esperamos escuchar mucho más por fuera del aire, pero creo que ya nos extendimos un poquito. Les agradezco que hayan estado aquí. Y pues muchas gracias, en verdad, son bienvenidos siempre que quieran volver y contar otra historia, porque me imagino que van a crecer y van a crecer mucho más. Igualmente. Y van a ser bienvenidos siempre en este espacio. E igual manera, si gustan recomendarnos, invitar a otra persona, y claro que son bienvenidos aquí. Todos son bienvenidos. Hay muchos que están... Hay mucho talento en Ciudad Juárez. Creemos que muchas personas tienen algo que contar, entonces pues este espacio está abierto. Gracias. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. pues nos despedimos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye bye.